Actualmente tienes la licencia gratuita de ChatGPT y estás pensando en comprar la suscripción a ChatGPT Plus. En este video te voy a mostrar las ventajas y desventajas de cada una de las versiones y si realmente vale la pena pagar esos $20 mensuales, o también actualmente existe una versión en el medio entre la versión gratuita y la versión de pago, que sería ChatGPT Go. Vamos a estar viendo estas diferentes versiones y al final vamos a descubrir cuál te conviene más dependiendo de tus necesidades. Sin más nada que decir, vámonos directamente con el video. Voy a empezar entonces con ChatGPT Plus, que serían $20 al mes. Y por acá tengo la versión gratuita. Aquí podemos ver, tengo la opción de obtener Plus. Y me voy a estar basando en estos tres planes que actualmente tiene ChatGPT, que sería el gratis, en el que tú estás ahora, o si estás en el Go y quieres saltar al Plus. Vamos a estar viendo específicamente estos dos modelos, ChatGPT gratuito y el ChatGPT Plus. Ya en otro video nos vamos a centrar realmente en estos dos, que sería el Go y el Plus, o el gratis y el Go. Vamos a empezar entonces con la versión gratuita y la versión de pago. Vamos a estar alternando entre las dos versiones para ver las características, las funciones de cada una de ellas. La interfaz es completamente la misma. Aquí tenemos el ChatGPT Plus y el ChatGPT gratuito. Ahora, lo más importante, el selector de modelos. Como pueden ver, aquí tengo el selector de ChatGPT 5.2. Yo la tengo por defecto en auto para decidir cuánto tiempo pensar. Tú la puedes poner en respuesta al instante o pensar más tiempo para mejores respuestas. Esta opción del selector, como vamos a ver en el modelo gratuito, no se encuentra. Simplemente nos da la opción por defecto de ChatGPT. Eso sí, utilizan exactamente el mismo modelo, que sería ChatGPT 5.2. Entonces vamos empezando por aquí, el selector de modelos, ya vemos la diferencia. Vámonos ahora con el panel izquierdo. Como podemos ver en la versión gratuita, tenemos nuevo chat, buscar chat, crear imágenes, aplicaciones y conexión con códex para los que son programadores. En la versión de pago tenemos dos opciones más, que sería la investigación avanzada y los GPTs, para crear nuestros propios GPTs personalizados para que nos ayuden a nuestras tareas, ya sea en el trabajo o en el estudio. Entonces vamos viendo por aquí las pequeñas diferencias adicionales que tiene pagar $20 por la versión Plus. Que tenemos investigación avanzada y tenemos la creación de los propios GPTs personalizados. Vamos a ir probando cada una de estas herramientas y ver qué diferencias existen realmente en lo gratis y en lo pago. Vamos a la interfaz del chat. Efectivamente, aquí tenemos entonces la ventana para empezar a escribir. Tenemos la opción para dictar o simplemente usar la voz, es decir, para interactuar directamente con el modelo en una conversación. De igual manera tenemos lo mismo en la versión gratuita. Otra opción que tenemos en el panel izquierdo sería la creación de proyectos. Esto nos ayuda a segmentar todos nuestros trabajos. Es decir, puedes crear varios proyectos, ya sea de la universidad, del trabajo, y puedes trabajar en diferentes chats, porque normalmente todos los chats van a quedar aquí en el historial y va a llegar el momento en que van a ser muchos chats y nosotros simplemente tenemos que ir bajando y buscar un chat, buscar el otro. Ya eso se simplifica un poco con la creación de proyectos. Podemos ocultarlo o podemos mostrarlos. En la versión gratuita, por supuesto, tenemos la creación de proyectos. Voy entonces a crear un proyecto 1, por ejemplo, le doy en crear proyecto. Aquí yo ya puedo ingresar a este proyecto y empezar un nuevo chat. Ahora, dentro del proyecto podemos agregar archivos para poder trabajar de mejor manera y podemos configurar la memoria. Es decir, que si el proyecto puede acceder a memoria de chats externos y viceversa. Esto se puede cambiar. Es decir, que va a utilizar la memoria de los chats que estén por fuera de nuestro proyecto. Eso lo podemos configurar aquí inmediatamente en tipo de memoria. Aquí podemos agregar entonces un archivo para que nosotros trabajemos con ellos y podemos aquí en esta opción cambiarle el nombre. Ahora vámonos con la opción de añadir archivos y más.
Aquí vamos a encontrar unas pequeñas y leves diferencias, así que presten atención. Voy a empezar con la versión de pago. Voy a dar clic en el botón de más y vamos a ver algo básico que siempre hemos tenido en el modelo, que serían añadir fotos o archivos, crear una imagen, búsqueda en internet, una investigación avanzada, asistente de compras, y en la opción de más podemos ver cómo se nos desglosan una cantidad de acciones. Estudiar, aprender, el modo agente, me parece bastante interesante, que tengo hasta el momento 39 usos. Tenía 40 porque ya utilicé uno, entonces lo acabo de restar. Podemos añadir algunas fuentes, podemos trabajar con el lienzo. Aquí me presenta un historial del año en ChatGPT y explorar aplicaciones. Veamos qué tenemos en la versión gratuita. Vamos a pararnos nuevamente en un chat nuevo, ¿sí? Y vemos lo mismo. Vemos agregar fotos y archivos, pero aquí podemos ver que tenemos agregar desde Google Drive si queremos añadir algo adicional. También vemos la opción de crear imágenes, buscar en la web, investigar a fondo. Aquí hay una pequeña diferencia y es importante que la tengan en cuenta. En la versión gratuita pueden ver que me muestra 5 investigaciones a fondo, mientras que en la investigación avanzada, en la versión de pago, no me muestra ningún límite. Asumo que lo tendrá, pero de momento es más amplio que en la versión gratuita. Vemos también el asistente de compras y en las herramientas de más. Tenemos estudiar y aprender y tenemos la opción de poner a pensar más al modelo. Vamos a activar esta opción, por ejemplo. Efectivamente, acá me dice que va a pensar un poco más en las respuestas. No lo tenemos acá porque por defecto podemos entonces seleccionar nuestro modelo. Yo lo tengo en auto. Ahora van a ver cuando seleccione la opción de Instant o Thinking cómo va a cambiar absolutamente todo. Vamos a terminar acá entonces con la opción del más. Tenemos explorar aplicaciones y tenemos la opción de Canvas, que esta sería literalmente lo mismo que el lienzo. Entonces, como ven, pequeñas diferencias. Aquí no tenemos el modo agente y tenemos una investigación profunda de 5 opciones nada más. Y no tenemos el modo agente en la versión gratuita. Pero aún así es más que suficiente si no eres, por ejemplo, un creador de contenido, si no estás estudiando, por ejemplo, alguna carrera universitaria o un trabajo que requiera mucha capacidad de la cual tú puedas utilizar ese tipo de herramientas, porque ya más adelante vamos a hablar de los límites que imparte la versión gratuita. Esto va para el modelo de pago, que sería el selector de modelos. Voy a seleccionar Instant y como ven no ha pasado absolutamente nada, es decir, la respuesta va a ser al instante y en auto va a decidir cuándo pensar. Pero presten atención, si selecciono Thinking, miren, me va a mostrar la opción de pensar y me da dos opciones, estándar o amplio. Es decir, esto va a consumir más recursos, pero ténganlo en cuenta, si la tarea que ustedes van a consultar, a investigar, si es compleja, pueden utilizar el pensamiento amplio para que pueda dar una mejor respuesta. De lo contrario, ustedes no tienen la necesidad de utilizar estas opciones. Simplemente, si quieren algo rápido, lo pueden dejar en auto para que el modelo automáticamente decida qué opción es mejor para la tarea que tú le estás asignando. Así que no hay problema si lo dejan en auto o en instant si no quieren que el modelo piense mucho ni razone demasiado. Simplemente seleccionan una respuesta instantánea. Y en la opción de modelos anteriores tenemos el 5.1 en su misma versión, Instant Thinking e eThinking Mini. Y por acá tenemos el O3 que se activa o se desactiva de la opción de configuración. En general tenemos la opción de modelos adicionales. Yo lo tengo activado. Pero si ustedes lo tienen desactivado, simplemente la opción de el O3 no les va a aparecer. Aquí está, no me aparece el Thinking Mini y no me aparece el O3. Así que por defecto pueden configurarlo para que aparezcan los modelos anteriores, que por cierto O3 es bastante bueno. Así que en cuanto a esto, al selector de modelo en la versión Plus tenemos una gran ventaja, ya que podemos jugar con estas herramientas dependiendo de la tarea que vayamos a realizar. Y por último vamos a evaluar una pequeña capacidad en cuanto a contexto. Les voy a contar mi experiencia real con ChatGPT de pago. El contexto es demasiado amplio. La verdad, yo en ningún momento me he encontrado con un límite de contexto. He trabajado en proyectos bastante largos, desarrollo de aplicaciones en Excel, desarrollo de Visual Basic, he trabajado con Power Query, he trabajado proyectos muy largos. Lo que sí ocurre, se los digo, es que cuando el proyecto se expande mucho y estás utilizando la opción de pensar, el historial se carga demasiado y al final el modelo se va a hacer demasiado lento y va a tardar mucho en responder. Es decir, al principio cuando tú estás chateando, normalmente
no va a tardar mucho, las respuestas van a ser instantáneas, incluso independientemente del modelo que tú tengas seleccionado, la verdad va a responder muy rápido. Pero yo tenía el modelo Thinking activado y simplemente tenía con el proyecto 2 o 3 días, pero el chat ya estaba muy cargado y tenía que desarrollar código. Entonces el chat se fue poniendo muy lento y pesado. Tardó de responderme en segundos a minutos, luego 3 minutos, luego 5 minutos. Y de hecho, llegó un momento en el que el modelo se demoraba hasta 10 minutos en responderme. Como les digo, el modelo ya llevaba 2-3 días trabajando en un proyecto que yo había creado aquí y el modelo respondía normalmente al inicio. Después se cargó un poco. Así que si ustedes van a utilizar proyectos amplios, definitivamente les recomiendo que activen el plan Plus de $20. No tengo claro cuál sería el contexto completo de la versión Go, que sería un intermedio entre la versión gratuita y la versión de $20. Pero eso ya es un tema de otro video que yo pienso crear con la versión Go. Así que por ahora vamos a centrarnos en estos dos modelos. Porque en la opción Go me dice yo tengo todo lo que está incluido en el plan gratis. Pero me dice que tiene un acceso amplio a nuestro modelo Insignia 5.2, pero este amplio realmente no sé qué tan amplio sea. Lo que sí sé es que en el plan de $20 definitivamente nunca he recibido un anuncio que me diga he llegado al límite de los mensajes, y como les digo, he trabajado en un proyecto de 2-3 días seguidos, continuos, prácticamente hasta una semana, y nunca he visto un mensaje. Esta parte la verdad sí la aprecio mucho de ChatGPT. Cosa contraria pasa con Claude, que de verdad el contexto es demasiado corto. He visto muchos usuarios de Reddit quejándose del contexto tan pequeño que tiene este modelo de Claude en su versión de pago. Entonces no me quiero imaginar en la versión gratuita cómo será de corto. Así que bueno, eso también son temas de otros videos. Volviendo acá, nos dice que tenemos más mensajes, más cargas, más capacidad de creación de imágenes y más memoria. Y como les digo, si ustedes trabajan en proyectos amplios, son creadores de contenido, estudian una carrera para el trabajo, definitivamente les recomiendo 100% lo que es el ChatGPT Plus para que puedan trabajar tranquilamente en creación de contenido, investigación profunda y otras funciones más que tiene ChatGPT. Ahora, lo que sí no tiene la versión gratuita, por ejemplo, que tenemos creación de imágenes. Yo le voy a decir crear imágenes, le voy a decir que rápidamente crear, yo le voy a decir que me cree una imagen. En la opción de pago tenemos la creación de imágenes, pero aparte tenemos a Sora, que sería la creación de videos. Esto también me parece algo muy potente, ya que aquí radica el potencial de ChatGPT, que es multitarea. Entonces me sirve para crear texto, me sirve para crear imágenes, me sirve para crear vídeos, y son vídeos de calidad, la verdad bastante buenos. Aquí les voy a mostrar algo que yo he hecho para mis videos, por ejemplo esto, miren, he creado este tipo de contenido, estos videos. Aquí puedo configurarlo, el tamaño, el aspecto de la pantalla, también puedo configurar lo que es la resolución y los segundos. Entonces esto va a variar dependiendo de la resolución del vídeo que vayamos a crear, y aquí le podemos simplemente poner la descripción y va a tardar unos minutos y podemos crear nuestros videos. Yo tengo para crearlos en 10 segundos. Así que esta opción, voy a videos, esta es la librería de lo que han creado muchos usuarios de ChatGPT. Entonces, como pueden ver, es brutal, la verdad. Por $20 puedo hacer muchas cosas en la versión Plus de ChatGPT. El único límite que yo he alcanzado con ChatGPT ha sido que en una ocasión subí demasiadas imágenes, creo que más de 50 imágenes de una por una, ha llegado el límite de carga de archivos. Pero la verdad eso fue algo temporal, ya que no suelo subir demasiados archivos, simplemente ese trabajo lo requirió, pero sin embargo logré solucionarlo y siguió trabajando el modelo 2 horas después. Volví y seguí cargando archivos sin ningún inconveniente. Entonces aquí podemos ver una imagen que le dije que me creara. La calidad de la imagen la verdad es óptima, estándar en los modelos actuales de creación de imágenes. No es comparado con otros que ya son especializados como Midjourney, Dalí, pero está bastante bien para la versión gratuita. Así que bueno amigos, estas son entonces las comparativas que tengo con ChatGPT Plus y con ChatGPT gratuito. Mi recomendación final sería entonces, si eres un creador de contenido, estás estudiando alguna carrera, definitivamente la versión de pago les va a servir de mucha ayuda para poder
gestionar todas sus actividades diarias. Ahora, si tú no estás estudiando, si tú simplemente tienes un trabajo que no requiere de aplicación de inteligencia artificial, que bueno, actualmente es difícil porque muchos trabajos están utilizando e implementando e integrando la inteligencia artificial en sus trabajos en el día a día. Así que si sabes manejar estas herramientas y tienes experiencias, bueno, estás desarrollando habilidades valiosas para el mercado actual que está creciendo con esta nueva tecnología. Entonces, sí les recomendaría que por lo menos utilicen la versión Go de ChatGPT, que de hecho es una versión nueva por lo mismo, una versión que sacó ChatGPT para tratar de dar más alcance a las personas que quizás no tienen o no pueden pagar los $20 mensuales. Entonces ChatGPT dice, oye, te voy a dejar entonces una versión más económica con un poco más de acceso, pero el modelo va a ser el mismo. Así que en conclusión, amigos, yo digo que la ventaja más importante en estos tres modelos sería la capacidad, porque están utilizando el mismo modelo y simplemente el contexto. El límite es más amplio. Entre más pagues, es evidente que más contexto vas a tener para tus proyectos. Más razonamiento, más inteligencia, pero yo creo que depende de tu perfil. Entonces quédate con la versión gratuita o simplemente mejor vete y paga la de $8, o si puedes pagarte la de $20, mucho mejor, porque vas a tener mejor rendimiento, muchas herramientas y te va a servir muchísimo más. Así que bueno, amigos, yo creo que hemos llegado al final. Les doy muchas gracias por llegar hasta aquí. Si este video les gustó, les pido que por favor le den un like, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios, yo encantado les voy a responder. Sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video.